Una comunidad de videojuegos puede tener muchas cosas. Unas malas, otras buenas. Tales cosas buenas pueden ser dibujos, música dedicada, o juegos creados por fans. Estos juegos suelen tener muchas cosas que el creador quiere transmitir a la franquicia del cual se está basando. Pero en muchas ocasiones, hay personas que solo buscan burlarse, o simplemente, hacer bromas pesadas, incluso, llegando a hacer daño. Yo tenía un amigo de la escuela. No diré su nombre, en respeto a él. Hablábamos de lo que más nos gustaba, ya saben, televisión, comida, videojuegos. Éramos fanáticos de la franquicia de Sonic, pero yo tenía un pequeño problema, no podía permitirme comprar las consolas de última generación, y mucho menos, los nuevos juegos que salían de Sonic. Mi amigo sí los podía comprar, ya que sus padres eran de esos que tienen dinero, lo único con lo que yo podía conformarme, era mi pequeña computadora con varios emuladores donde podía probar los juegos que salieron para la Sega Genesis. Pero gracias a mi amigo, pude probar muchos juegos que mi computadora no podía aguantar, Sonic Heroes, Sonic Colors, entre otros. Me quedaban muchas ganas de jugarlos todo el día. Unos días después, mi amigo en la escuela me comentó que había una manera de probar nuevos juegos de Sonic, le pedí que me explicara con detalle. Me dijo que existían personas talentosas que dedicaban su tiempo a crear juegos gratuitos, y que como estaban pensados para computadoras no tan potentes, podría jugarlos tranquilamente. La mayoría de descansos, me explicaba muchos nombres de juegos para que los buscara en internet, una vez que llegara a mi casa. Anoté todos los nombres que me dio en una esquina del papel donde tenía mis apuntes. Cuando llegué a mi casa, fui directo a mi computadora para empezar a buscar. Durante los siguientes días, nos la pasábamos hablando toda la mañana de lo buenos que eran esos juegos. Se acercaba el final de las clases, lo que significaba, época de exámenes. Mi amigo pudo saltarse las clases, ya que era muy dedicado a sus estudios, por lo que pudo liberarse antes. No importaba mucho. Estudiaba, y mientras tanto, conversaba con él a través de redes sociales. Me contaba que quería conocer mucho sobre los juegos creados por personas ajenas a la empresa oficial, por lo que me dijo que en una noche, se enfocaría en descargar tantos juegos como pudiera, no importaba de dónde provenía. Los iba a poner en una memoria USB que había comprado recientemente, y que una vez finalizadas las clases, me entregaría la memoria para que pudiera tenerlos en mi computadora, sin perder tiempo en descargarlos. Le agradecí mucho por dedicar su tiempo a eso. Fueron 2 semanas muy intensas por exámenes difíciles, pero finalmente, pude pasar al año siguiente. Un día, cuando había regresado de comprar cosas para comer, tocaron mi puerta. Rápidamente fui a ver quién era mi amigo, pero algo extraño ocurría en él. Su cara estaba pálida, con ojeras, y sus ojos. Sus ojos estaban completamente dilatados. Intentaba pronunciar unas palabras, lo único que pude entender fue: por favor. En una mano, tenía su memoria USB, intentó levantar el brazo donde lo sostenía, pero comenzó a escupir espuma por su boca, y cayó al suelo. Di un pequeño salto para intentar ayudarlo, le grité a mi madre que llamara a una ambulancia. Lo siguiente, fueron minutos de desesperación y llanto, gritándole a mi amigo que resista lo que sea que le estuviera pasando. Pero, ocurrió lo peor. En el hospital, me informaron tanto a mí, como a los padres de mi amigo, que él había fallecido. Al parecer, su causa de muerte fue un ataque de epilepsia que provocó un paro cardíaco. Estuve en la sala del hospital llorando, no sé cuántas horas pasaron, pero era mejor regresar a casa. Antes de cruzar la puerta de mi hogar, pisé algo. Resulta que era la memoria USB de mi amigo. Se le había caído cuando empezó a salirle espuma. Me dio una sensación de amargura, pero guardé la memoria en mi bolsillo, y entré a casa para ir a dormir. Al siguiente día, comencé a prepararme, ya que estaban organizando el funeral de mi amigo, y de ninguna forma iba a faltar. Fue muy doloroso estar allí. Una vez finalizado el funeral, regresé a mi habitación, y me arrojé a la cama para solamente llorar. Pero, después de tiempo indefinido, recordé la memoria, y lo que me había prometido mi amigo. Agarré mi pantalón que había usado el día que ocurrió eso, y saqué la memoria. Lo miré detenidamente. Desprendía un color azul muy brillante, y tenía una gran capacidad. Me sentía vacío, quería rendirle honor de alguna manera a mi amigo, y por lo que pasó el día que murió, creo que solo quería entregármelo. Encendí mi computadora, y conecté la memoria.
Se abrió una carpeta con muchas subcategorías, tanto dibujos, como música. Entré en el apartado de juegos, y como me esperaba, había muchos juegos no oficiales de varios géneros. Durante todo el día, estuve probando los juegos, me salían lágrimas, ya que hubiera sido mucho más divertido si mi amigo estuviera aquí. Cuando estaba terminando la carpeta dedicada a los juegos de Sonic, vi que había uno que tenía un nombre extraño, lo único que pude entender fue que la primera parte del nombre era el nombre Sonic, pero todo con mayúscula, y después eran puras letras con líneas. Al entrar en la carpeta, logré ver un archivo ejecutable, con el nombre de Sonic, el rizo. ¿El rizo? Faltaba la última E del nombre, al parecer, podría ser simplemente un error. Intenté ejecutarlo, pero me saltaba una advertencia de que algún archivo no existía. Suspiré de solo decepción, estaba por cerrar la carpeta y quitar la memoria, pero, recordé que el ejecutable estaba mal escrito. Probé suerte, han habido muchas ocasiones que he arreglado algo con solo cambiar el nombre. Agregué la última E que faltaba, y lo ejecuté. Bingo. El juego arrancó. Lo primero que vi, fue una barra de carga con varios puntos apareciendo y desapareciendo en frecuencia. Y un enorme cartel de cargando. Lo primero que vi al terminar la barra de carga. Fue la pantalla principal del Sonic 1. El clásico medallón gigante con Sonic al frente moviendo su mano. Lo único que me pareció raro, es que en una esquina inferior, se veía las mismas letras extrañas que contenían la carpeta. Recordé que mi amigo me había dicho que descargaría cualquier tipo de juego, no importara de dónde provenía. Seguramente era un juego creado por una persona de otro país, donde su idioma fuera difícil de entender. Después de llegar a esa conclusión, oprimí Start, y comenzó el juego. Aparecí en Green Hill. Al parecer, el juego era una recreación del mítico juego. Me movía a ambos lados con las flechas del teclado y podía saltar con la barra espaciadora. Era todo lo necesario. Comencé a moverme por todo el nivel. Más o menos por la mitad, cometí un error de cálculo y caí justo encima de un enemigo, ocasionándome daño. Lo que tuvo que pasar, fue que Sonic saliera disparado para atrás tirando todos sus anillos. Pero, en su lugar, Sonic arrojó un montón de cuadros negros. Fue muy raro. Aunque, poniéndome a pensar, errores así suelen ocurrir. Un fallo en los gráficos, o algo. Solo me generaba incomodidad, ya que cuando tenía muchos anillos, si me golpeaban, eran muchos cuadros negros por toda la pantalla. Pero aún así, continué. Logré superar Green Hill. Pasé al siguiente nivel, que debería ser Marble. Pero cuando apareció el cartel del nombre del nivel, estaba como mal escrito, o había algo que tapaba el nombre. Pero lo más extraño, fue toda la estructura en sí. El cielo estaba de tono rojizo, como si estuviera atardeciendo. Las montañas del fondo eran de color marrón claro, el piso tenía unas partes faltantes, y lo que más me pareció único. En algunas secciones, en el fondo aparecían unas figuras de color negro, a excepción de sus ojos, que no quitaban su vista de Sonic. Me resultó bastante curioso, pero no pasaba de algo estético. Al avanzar, solo parecía un recoloreado del nivel original. Pero, cometí un error, por lo que me costó una vida. Cuando Sonic terminó de caer por abajo de la pantalla, ocurrió algo que casi me deja ciego. En vez de un degradado en negro, hubo un flash blanco demasiado potente. Las luces de mi habitación no estaban encendidas, por lo que el destello me pegó más fuerte a la vista. Completamente aturdido, rápidamente me cubrí los ojos. Después de un rato frotándomelos para recuperar la vista un momento, quise cerrar el juego, e irme a lavar la cara. Pero hubo otro flash que me dejó paralizado. Me picaban los ojos, quería cubrírmelos, pero la parálisis dejaba imposible el lograr moverme. De repente, en la pantalla mostraba distintos tipos de distorsiones de gráficos, acompañados de unos sonidos muy fuertes, que me estaban haciendo daño a los oídos. Después de unos momentos de tortura con sonido fuerte, todo acabó con una pantalla en negro. Por unos segundos, era puro silencio. No me confiaba para nada, sabía que iba a pasar algo malo, pero, apareció un enorme número 10 en la pantalla. Junto al efecto que aparece cuando agarras un anillo, pero con un tono más grave. Intentaba con todas mis fuerzas moverme, pero, Sonic apareció abajo de la pantalla. Solo estaba con los ojos cerrados. Sonic abrió los ojos. Se quedó un rato mirándome, hasta que sonrió.
Al mismo tiempo que Sonic había echado una sonrisa, el 10 en la pantalla se transformó en 9, después un 8, luego un 7. Es suficiente. Sabía que cualquier cosa que se mostrara al terminar la cuenta regresiva, podría ser la causa de muerte de mi amigo. Mientras más bajaba la cuenta regresiva, la sonrisa de Sonic se hacía cada vez más grande, no quería saber nada con eso. Con toda la fuerza que pude hacer, moví unos dedos, luego logré mover un brazo, después la pierna. La cuenta regresiva ya iba en 3 cuando me tiré de la silla, y terminé abajo de la mesa. Con la poca fuerza que me quedaba, me cubrí los oídos. Lo siguiente que ocurrió solo puedo interpretarlo. La pantalla desprendía destellos rápidamente, acompañados de un sonido muy fuerte, como si una consola se hubiera congelado, junto a muchos gritos ahogados. Luego de unos insufribles momentos, agarré el cable donde estaba conectada la computadora, y se apagó. Se había terminado. Al fin. Estaba muy cansado, a punto de dormirme por el desgaste, pero mi madre, alarmada por el sonido que seguramente se escuchó por toda la casa, entró a mi habitación, y vino inmediatamente a ayudarme para levantarme. Me recostó en la cama, y me preguntó preocupada qué había ocurrido. Ya recostado, pude relajarme, y le conté todo lo que había pasado. Ella desconectó la memoria de la computadora, y me dijo que se encargaría de tirarlo a la basura, para nunca más volver a verlo. Terminé dormido durante mucho tiempo, desperté alrededor de la madrugada, ya que era de noche. Tenía muchas dudas en la cabeza. Ese tal juego. ¿Fue lo que provocó la muerte de mi amigo? ¿Él murió del susto? Apenas me levanté de la cama, fui a la computadora nuevamente, y busqué en internet el nombre de Sonic, junto a lo que recuerdo que decía en la pantalla de título. Solo encontraba puras páginas con idioma que no lograba entender, y foros dedicados a Sonic que no llevaba a ningún lado. Decidí dejar de lado el tema. Me he arriesgado a algo muy peligroso, solo por curiosidad, creo que nunca más debería hacerlo. Me he acostado nuevamente en la cama. Con muchos pensamientos. Puede ser que fue un juego creado por alguien con ganas de molestar, pero que la broma llegó muy lejos. O podría ser algo mucho más incomprensible. Como sea. Estoy cansado. Lo único que puedo sacar en conclusión, es que, lo que sea que se haya mostrado en la pantalla al final de la cuenta regresiva, fue lo que mató a mi amigo.